El más reciente episodio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo corrió por cuenta de una fiscal que salpicó, y de qué manera, a dos hombres que fueron claves en el gobierno de Gustavo Petro, los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco. Lo insólito es que no les pasa absolutamente nada. Bienvenidos a La Clave. Doña Catalina Vargas, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Roberto, muchas gracias. Le advierto que esto no es bajo la gravedad del juramento, esta diligencia. Bienvenida a La Clave. Pero sí gracias. bajo la gravedad de entender de lo que estamos hablando. Hacía rato no hablábamos con usted aquí en La Clave de la investigación, la olla podrida, el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Pero la invité para que ayude a nuestros televidentes y seguidores a tratar de entender qué fue lo que pasó esta semana y de lo cual usted reportó ampliamente. Mire, lo que pasa es que se da una nueva imputación de cargos en contra de Olmedo López y Sneider Pinilla, principales protagonistas de este escándalo. ¿Otra más? Otra más. Nueva. Pero esta vez por el capítulo conocido como el Ministerio de Hacienda, es decir, por todo lo que habría ocurrido en el Ministerio de Hacienda. Antes los habían imputado, ¿por qué? Por los carrotanques, por el tema de los 46.000 millones de pesos que Sí. se invirtieron en esos más de 40 carrotanques que fueron a La Guajira. Y por eso ya están presos. Exactamente. Ellos siguen contando cosas, entregando documentos, chats, grabaciones, facturas, En ese proceso etcétera, de colaboración con la Fiscalía, digámoslo así. Este episodio, en este nuevo capítulo, como decíamos en la presentación, de este escándalo, los imputan ahora por lo que Interés hicieron indebido. con qué. ¿O El en qué? delito específico es interés indebido en la celebración de contratos. ¿Por qué? Por querer de alguna manera amañar y favorecer a unos congresistas, que eran los congresistas de la Comisión Los más famosos 6, creo que son. exactamente, los de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, querer favorecerlos específicamente con 3 contratos por más de 92.000 millones de pesos. Usted me está relatando algo que, si estoy bien y mal no recuerdo, es el libreto de la investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol hace unos meses. A mediados del año pasado, la unidad investigativa reveló el paso a paso, el minuto a minuto de cómo se habrían gestionado esos supuestos intereses indebidos para gestionar esos 92.000 millones de pesos a favor de esos 6 congresistas. Y en ese momento la Fiscalía empezó a indagar eso que nosotros en Noticias Caracol revelamos, que reveló Ricardo, Joana, Juan David, usted, que revelaron todos en ese trabajo conjunto, y que termina ahora esta semana en esa imputación de cargos. En esa imputación la fiscal del caso, de este nuevo caso, de este nuevo episodio, ¿qué dijo? En este nuevo capítulo ya la fiscal Andrea Muñoz señala específicamente a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco como las personas que habrían dado las órdenes para ejecutar a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo esos contratos para favorecer a esos congresistas. ¿Cuál era el objetivo de favorecer a esos congresistas? Que ellos mostraran su apoyo a algunas reformas y algunos proyectos que necesitaba que andaran en el Congreso a favor del gobierno nacional. Pero entiendo además que ellos hacían parte de la Comisión de Crédito Público para que dieran un visto bueno, que es indispensable. Para unos créditos internacionales. Aunque Bonilla, en la entrevista de Marras de hace unos meses, cuando estalló el escándalo, dijo que no era obligatorio el visto bueno de esos congresistas, entonces no tenía por qué ayudarles con contratos, pero sí era clave que dieran su visto bueno. Era clave, y además la Fiscalía señala y es incisiva en resaltar en que Bonilla sí le dio esa orden a Olmedo y mostró los chats con ese afán. ¿Usted se acuerda de un chat donde decía es necesario porque se nos van a caer los créditos de la nación? Me acuerdo de muchos chats. También me acuerdo, y quiero saber si eso hizo parte de este nuevo capítulo, Catalina, una revelación también de la unidad investigativa que fue demoledora para muchos, no lo digo yo, para muchos entendidos, y fue la declaración de la que fuera la mano derecha de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Estamos hablando de María Alejandra Benavides. Esta mujer que pues de alguna manera asesoró por unos cuantos meses reemplazando a la asesora original en su licencia de maternidad, ella fue clave en desentrañar todo el entramado, en decir, mire, el papel de Bonilla fue este, el papel de Olmedo López y Sneider fue este, y mi papel fue este. De alguna manera tratar de facilitar que esos contratos por 92.000 millones de pesos se ejecutaran lo más rápido posible por el afán que se tenía en ese entonces, estamos hablando de diciembre de 2023. Bueno, devolvámonos a Bonilla, al ministro, hoy exministro, que se tuvo que ir pues
ante Por la cuenta presión de del este escándalo, escándalo. defendido a capa y espada por su jefe, el presidente Petro, que dijo que este señor es honorable y pues hasta este momento nadie ha demostrado lo contrario, pero sí hay unos indicios cada vez más serios. Lo que llama la atención, Catalina, y quiero su opinión, es que hace unos meses fue la unidad investigativa la que reveló estas pruebas que los dos delincuentes, Pinilla, Olmedo López y Sneider Pinilla, han entregado a la justicia. Chats, documentos, llamadas, etcétera. Pero es que esto ya es una fiscal en una audiencia de imputación a Olmedo y a Sneider diciendo el ministro Bonilla y el ministro Velasco fueron los que se pusieron de acuerdo con estos zampones para entregar esos contratos, direccionarlos y entregarlos a sus congresistas para favorecerlos. ¿Así es de sencilla la cosa? Así es de clara la cosa. O sea, la Fiscalía ya tiene claro cuál fue el camino y cuál fue la ruta de esas presiones, que en este momento pues eso es un delito, es un interés indebido en la celebración de contratos. Estamos hablando de tres contratos que se iban a ejecutar por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Emergencias que no existían. Que no existían, que de alguna manera se las inventaron, por decirlo así, para que saliera esa plata lo más pronto posible para esos congresistas. Y ahí viene otro elemento crucial, Catalina, que hace parte de esta investigación, y es que lo que uno ve es que la justicia está dando crédito a lo que Sneider, Pinilla y Olmedo López les han entregado a los investigadores, como diciendo, nosotros somos delincuentes, pedimos perdón, robamos plata, hicimos torcidos, todo lo que ya sabemos, pero nosotros simplemente seguíamos órdenes, ahí hay otros. Exacto. ¿También estamos entendiendo bien la cosa? Está dando crédito, pero es que además las versiones coinciden. Entonces, lo que dice Olmedo y Sneider coincide con las declaraciones de María Alejandra de Benavides, coincide con las declaraciones de otras personas como Jaime Ramírez Cobo, quienes también han entregado su declaración a la Fiscalía y han contado su versión de lo que fue este capítulo en el Ministerio de Hacienda. Los ministros entonces, son los que dijeron. Entonces, todo va enlazado y a esto súmenle las pruebas, porque en las pruebas también hay un relato coincidente. ¿Qué pruebas hay? Si uno mira. Los chats, los videos que veíamos hace algunos segundos, en donde se evidencian que esas reuniones en el Ministerio de Hacienda existieron, en donde se evidencia que esos 6 congresistas sí visitaron al ministro de Hacienda. Sí, pero haciendo de abogado del diablo, verlos ahí, para los que defienden a estos señores, a los ministros y a los congresistas, dicen, yo puedo ir a visitar a un ministro para hablar de un proyecto, no necesariamente para torcerlo, puedo ir a visitarlo para hablar de temas relacionados con mi labor legislativa, pero es que coinciden las visitas con las fechas en esos videos, con las fechas y con los chats. Exactamente, y a eso súmele con las aprobaciones que se dieron en esas sesiones del Congreso para esa época, para diciembre de 2023. La gran pregunta es, y no se necesita ser un jurista destacado para hacerla, y pues la hago yo, en ese caso, Catalina, es la siguiente. Si hay todos esos indicios, si hay todas estas pruebas, si hay todo este acervo probatorio en este proceso, ¿por qué no les pasa nada a Bonilla y a Velasco? Sobre todo al ministro Bonilla, porque las reuniones eran en el Ministerio de Hacienda, hay chats del ministro, hay órdenes del ministro, hay indicaciones del ministro, hay de todo del ministro Bonilla. Y hasta donde yo entiendo y quiero su opinión, que usted conoce el proceso, no le ha pasado nada. No les ha pasado nada. ¿No le han llamado a nada? No. En este momento no hay ni siquiera una indagación formal abierta ni en contra del exministro Ricardo Bonilla, ni en contra del exministro Luis Fernando Velasco y otros personajes como por ejemplo Carlos Ramón González, que también ha sido mencionado. Que se supone, hay las versiones de que se fugó, que está fuera del país. Pero en el caso, vuelvo, de Bonilla y de Velasco, que eran ministros de Hacienda y del Interior, ¿no los han llamado a nada? Ellos voluntariamente a través de sus abogados han pedido a la Fiscalía entregar su declaración, pero formalmente que se les haya llamado a un interrogatorio, hasta el momento no. ¿Por qué? Averígüelo, Vargas. No, y se lo pregunto de verdad porque hay muchas suspicacias, Catalina, de por qué, y quiero su opinión y entender si lo que voy a decir es correcto. No hay en ese escándalo personas ya procesadas, investigadas e incluso presas por menos indicios de los que hay contra Bonilla y Velasco. Por menos indicios o con indicios similares. Hablamos, por ejemplo, en el caso de Sandra Ortiz. Con Sandra Ortiz fue la que entrevistamos usted y no contestó como usted ahorita, que se quedó callada. Sí, los silencios.
En el caso de Sandra Ortiz, todo se basa en las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla. Y mire que a ella sí se le abre un proceso formal, se le imputa cargos y se le dicta una medida de seguridad. Está preso el contratista. El contratista, Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, que en este caso sí se evidenció los movimientos de dinero. Sí, ahí hubo torcido. Exacto. Por ejemplo, las personas que asesoraron a Olmedo López al interior de la Unidad Nacional para la Gestión de Ya Riesgo, están investigadas. ya están detenidas. Ojo, ya están investigados los congresistas. Los congresistas, ¿Los 6? exactamente. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción, ya los llamó indagatoria formalmente. Eso quiere decir que ya están siendo investigados formalmente. Entonces esto no es una indagatoria, pero le vuelvo y le pregunto, habiendo gente ya presa, procesada, vinculada, salpicada y mencionada por la justicia, por menos o por lo mismo, ¿por qué a los señores Bonilla y Velasco no los tocan? Pues mire, es una pregunta. ¿A quién se le puede hacer esa pregunta? Y esto es en serio, no es quién debería responder esa inquietud. La Fiscal General de la Nación. Luz Adriana Camargo, que está cumpliendo un año. ¿Por qué ella? Y además sus dos fiscales que están a cargo de este caso. ¿Pero por qué ella? Porque en principio ella pues tiene la responsabilidad de dar cuentas de por qué no se ha ejecutado rápidamente la investigación contra estas personas, si ya hay unos indicios y pruebas claras de que supuestamente cometieron unos delitos. Ahí uno podría decir, siempre se ha dicho que los fiscales que llevan una investigación son autónomos. Exactamente. Que cuando hay casos muy grandes, su jefe, en este caso, él o la fiscal general, en este caso, lo revisan y lo miran, porque son casos de trascendencia nacional y además y que de ella mucha misma gravedad. lo priorizó. Claro, entonces uno creería que ella, si le estoy entendiendo, debería mirar, oiga, si no es ella la que lo está trancando, que hagan algo contra Bonilla y Velasco, lo mínimo es saber si ella debería estar preguntando por qué no lo han hecho. Exactamente, es como ella, por supuesto, todos política. Los fiscales tienen una autonomía y una independencia, pero ella responde por el ente investigador, ella es la cabeza de la Fiscalía General de la Nación y tiene que preguntarle a las dos fiscales que están a cargo de este caso y que llevan durante este año todo este proceso, ¿qué pasa? Si tenemos estos indicios en contra de estas personas, ¿por qué no hemos actuado? Usted es periodista y no opinadora, pero quiero su opinión. Esto hace crecer las suspicacias de que esta fiscal general de la Nación no mueve este caso porque a ella la ternó el presidente Petro. Por supuesto. Y le dicen la fiscal de Petro. Genera mucha polémica este tipo Suspicacia, de actuaciones, ¿no? Lo mínimo. Suspicacia, o sea, nos deja ese sinsabor y la pregunta en el tintero, ¿por qué no se ha actuado en contra de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco? Con esto que hay, usted me contaba hace un rato y quiero ser infidente porque es que el tema lo amerita. Usted ha hablado con los investigadores de este caso, tanto en la Fiscalía como en la Corte. ¿Ellos a usted qué le dicen de Bonilla y Velasco? ¿Que están realmente comprometidos? Ellos dicen que hay indicios y pruebas claras de que al parecer sí hubo una comisión de delitos de su parte. ¿Qué es lo que pasa y en qué se ampara, digámoslo así, las fiscales de este caso? En que necesitarían más pruebas y más indicios. Exactamente. Ese es como el interrogante. Más, o sea, tenemos declaraciones, pruebas, chats, tenemos documentos que los implican y que los involucran y que los salpican en todo el escándalo. Pero ellos dicen que todavía no se puede, de alguna manera, solicitar una imputación de cargos en su contra, que tiene que ser algo más sólido para poder... ¿Puedo hablar como se habla en la calle? ¿Como chimba la explicación? Sí, un poco, lo que le digo, nos falta, nos deja ese sinsabor de por qué. O sea, pareciera que la Fiscalía se quedó en el nivel medio y que en los altos niveles o en el labor más alto todavía no quieren tocar a nadie. No quieren tocar a Bonilla y a Velasco. O sea, es decir, los quieren proteger. ¿O por qué están retrasando la investigación? ¿O por qué están retrasando las actuaciones contra ellos? Yo aseguro y usted pregunta, me parece que eso es lo más sensato. Catalina, fin de la diligencia, gracias. Muchísimas gracias a usted. Qué dicha volver a este espacio. Aquí en La Clave, muy amable.